Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Marco Antonio Valdés Puente y les doy la bienvenida a este podcast. En este episodio vamos a hablar de las cifras y el contexto de todo lo que está pasando últimamente en estos últimos años en Nuevo León, que donde nosotros estamos viviendo, y pues necesitamos saber cómo erradicar estas prácticas y avanzar como sociedad a una verdadera cultura de paz. Entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de mayo de 2025, la Comisión Estatal registró 271 personas atendidas y 241 personas agraviadas por tortura. Según las estadísticas que se las dejo aquí, en 2020 hubo 77 casos, en 2021 hubieron 22 casos, en 2022 hubieron 28 casos, en 2023 hubieron 30 casos y en 2024 solo 12 casos. Y en esto que va de 2025 ya van 72 personas agraviadas por el problema de tortura aquí en Nuevo León. Esto significa que aunque en algunos años los casos disminuyeron una cantidad considerable, en la actualidad volvemos a ver un repunte preocupante para nuestra sociedad. En cuanto a la edad de las víctimas, la mayoría se encuentra entre los 31 y 40 años con 39 casos y entre los 21 y 30 años con 35. Pero pues también, como todos, se reportaron niños, adolescentes y adultos mayores, lo cual muestra que la tortura puede afectar a cualquier tipo de sector. Estamos hablando de edades. En el aspecto de género, de la diversidad de género, se encontraron 187 de las víctimas de hombres y 43 mujeres, y 11 casos que no se identificaron. A continuación hablaré de algunos casos que han pasado recientemente en Nuevo León, con algo de razón sobre la tortura en Nuevo León, en este estado. El caso número 1, vamos a hablar de las denuncias contra los policías estatales en 2022. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Nuevo León recibió varias quejas de personas detenidas que denunciaron haber sido golpeadas, amenazadas y asfixiadas durante interrogatorios por parte de la policía estatales. Esto fue algo que fue un shock, porque era algo que se guardaba el pueblo, y en el momento de que llegan a empezar las acusaciones y se hace algo en el asunto, fue donde empezaron a mover todo Nuevo León y tratar de hacer más campañas sobre el tema de la policía. Pero pues la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es lo que está ahorita más fuerte en la justicia para poder solucionar ese tipo de problemas de corrupción. El caso 2 seguiría pues en algo que pues también ya está muy arriesgado en nuestra cultura, pero sigue siendo algo que está mal a los ojos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que vendría siendo la tortura en los penales, que organizaciones como Amnistía Internacional y la CNDH han señalado que en algunos penales de Nuevo León se han practicado castigos crueles, tratos inhumanos y tortura hacia internos, lo que vulnera su dignidad y el derecho a un trato humano. Son muy pocas las empresas y las organizaciones que buscan por el tema de que son presos, pero pues nosotros nos damos cuenta que como quiera son humanos que tienen nuestros mismos derechos. Y por eso lo que estarían viendo aquí sería de esas sociedades que tratan de que todo sea más legal aún, porque se han visto casos de motines y mucha corrupción en el estado de Nuevo León, en los penales de Nuevo León. En caso 3 sería víctimas de detenciones arbitrarias. Existen reportes de jóvenes que tras ser detenidos sin orden judicial sufren golpes y descargas eléctricas para forzarlos a confesar delitos que no cometieron. Esto pues viola el derecho al debido proceso y a la presunción de la inocencia. Esto son muy casos de pues también igual que de corrupción en el estado, de pues gente que pues está buscando tratar la verdad, pero pues tratan de encontrar de una manera que no está bien a la sociedad, o sea, y a los derechos humanos,
pues estarían infringiendo sus derechos humanos. Bueno, mi punto de vista es que yo creo que la tortura es una de las peores formas de violencia que podría existir, porque no solo pues daña físicamente, sino también, lo que estoy viendo, destruye la dignidad y la confianza en las instituciones. Para una cultura de paz debe rechazar totalmente estas prácticas y garantizar justicia y respeto a los derechos humanos. La tortura en Nuevo León es una de las violaciones más graves de los derechos humanos. No solo deja marcas físicas, sino también psicológicas y emocionales. México, como parte de la Convención contra la Tortura y del Protocolo de Estambul, tiene la obligación de prevenir e investigar y sancionar estas prácticas. La Ley General contra la Tortura exige que las autoridades actuar como imparcialidad, prontitud y eficacia para proteger a las víctimas y sancionar a los responsables. En Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de su mecanismo estatal de prevención, realiza visitas a centros de detención, entrevistas a personas privadas de la libertad y emite recomendaciones. El objetivo es muy claro: prevenir que la tortura ocurra y garantizar el respeto a la dignidad humana. En resumen, la tortura sigue siendo una realidad que debemos enfrentar en Nuevo León. Aunque existen avances y mecanismos de protección, todavía quedan muchos retos, especialmente para proteger a las personas más vulnerables, mujeres, niños y quienes se encuentran privados de su libertad. Por eso es fundamental promover la cultura de paz, donde la justicia, la dignidad y el respeto sean, base para las instituciones y de nuestra vida como sociedad. Esto que acabo de decir, les quiero decir muchas gracias por escuchar este episodio. Yo soy Marco Antonio Valdés Puente y te invito a reflexionar, compartir y seguir informándote, porque hablar de los derechos humanos es hablar de justicia, igualdad y de futuro. Muchas gracias.